Hola amigos, les comento que este video lo grabé ayer en vivo mientras estaba dando una charla para la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Corona en New York. Pero cuando lo quise ya poner fijo en mi canal YouTube, realmente no pude. Entonces decidí volverlo a grabar y no sé qué pasó, que pasó lo mismo. Y bueno, esta es la tercera, es la vencida, porque quería dejarles este tema que es muy importante: cómo sanar la depresión y la ansiedad con la palabra de Dios. Entonces, para eso, en primer lugar, vamos a determinar cuál es el concepto de depresión y el concepto de ansiedad. ¿Qué es la depresión? La depresión es una tristeza profunda que tú experimentas por más de 6 semanas. Hay diferentes tipos de depresiones. Hay la depresión leve, que es porque de pronto hubo algún evento que te tiene triste. Hay la depresión media, que tiene ya que ver con de pronto alguna deficiencia química en tu cuerpo. Esta depresión media puede incluso durarte toda la vida. Y hay una depresión grave que tú la detectas cuando el individuo, en su profunda desesperanza, piensa que la única salida es morir. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? La tristeza profunda, la desesperanza, el hecho de pronto no poder dormir sino muy pocas horas, o bien tener sueño todo el día y en todo momento, el no quererte arreglar, el no querer ir a trabajar, el o comer muy poco o comer en demasía. Todos esos síntomas te pueden decir que tú estás pasando por un momento de depresión, que puede ser originado porque te han diagnosticado una enfermedad seria, que puede ser diagnosticado debido a que viviste un evento traumático, como puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida del empleo, o sencillamente porque tuviste una ruptura sentimental. También te puede dar porque el nido vacío, los hijos se van de la casa, o porque de pronto sientes que no eres exitoso. Esta tristeza profunda tiene que ver con lo que te pasó, es decir, con el pasado. Y la ansiedad, en cambio, es lo contrario, es como un temor hacia lo que va a suceder, es miedo a lo que puede venir en el futuro. Entonces, los síntomas de una ansiedad es que de pronto sientes un frío profundo, como que el corazón se te acelera, y un temor. Eso lo podríamos llamar un ataque de ansiedad. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en cada caso? Es lo que nosotros vamos a ver. En primer lugar, es saludable que sepas que tú tienes que recurrir a los profesionales, al psicólogo, al psiquiatra, pero sobre todo a tu parte espiritual, y tu parte espiritual tiene total conexión con Dios. Entonces, en sentirte deprimido, hablando desde el punto de vista espiritual, no es pecado. La depresión es una reacción natural del organismo ante un evento que te causa dolor. Pero lo que hagas con esa depresión, o lo que hagas a partir de esa depresión, eso sí puede ser algo que no esté correcto. Entonces, vamos a hablar de algunos personajes bíblicos que sufrieron de depresión, porque si hay algo fantástico es que la Biblia nunca niega las realidades. Y vamos a hablar en primer lugar de Moisés, el hombre que Dios eligió para que liberaran al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Qué pasó con Moisés? Y lo vamos a ver en Números 11, 14 y 15. ¿Qué nos dice? Moisés clamó: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte. Esto nos indica que Moisés estaba seriamente deprimido ante la responsabilidad que tenía que enfrentar. Otro ejemplo de personaje bíblico deprimido fue David. David, cuando su hijo Absalón se rebela contra él se deprime. ¿Y qué dice? En Salmos 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y luego tenemos a Elías, que es el personaje en el que nos vamos a basar en cómo podemos superar la depresión. Y en Primera de Reyes 9:4, ¿qué nos dice este versículo? Y él se fue por el desierto un día de camino
y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Se imaginan? Elías fue un hombre que no murió debido a que fue un hombre de Dios. Pero miren cómo él pasó por esta depresión pidiéndole a Dios que le quite la vida. Elías no murió, Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo. Sin embargo, era un ser humano y como tal, pues estaba expuesto a todas las emociones que Jesús también vivió. Jesús también se deprimió cuando en su momento de dolor le pide a Dios que si puede hacer pasar ese cáliz de él, lo haga, porque tenía tanto temor que sudaba gotas de sangre. Entonces, para que nosotros podamos sanar la depresión, vamos a seguir los versículos de la Biblia de cómo Elías lo hacía. Y dice que lo primero que tú tienes que hacer es recuperarte físicamente, porque aquel dolor que tú sientes enferma tu cuerpo. Necesitas recuperarte. ¿Qué nos dice Primera de Reyes 19:5? Entonces Elías se recostó bajo el árbol y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Lo primero que tú tienes que hacer cuando estás en depresión es descansar para que tu cuerpo se recupere y comer bien, comer saludable. Lo segundo que nos dice la palabra de Dios es que te desahogues con Dios. Y en Primera de Reyes 19, 9, 10 y 11 nos dice: el Señor le preguntó a Elías y Elías respondió. O sea, el Señor le dice a Elías: ¿qué te pasa? Dios sabe lo que nos pasa, pero a Él le gusta que tú le cuentes lo que te pasa, porque cuando tú expresas lo que tú tienes guardado, tú sientes alivio. Entonces, en una especie de terapia, Dios le pregunta a Elías: ¿qué te pasa? Y Elías le dice: he sentido mucho dolor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los hijos de Israel han dejado su alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. Y el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros pensamos que para conversar con Dios, es decir, orar con Dios, tenemos siempre que arrodillarnos, pero quiero que sepas que no siempre es así. A mí me encantó esa prédica del pastor Bullón, donde él decía que Dios no necesita el requisito de que tú te arrodilles, si bien es una forma de humildad y de demostrarle a Él tu entrega en ese momento, no siempre estás de ánimo para hacerlo. Entonces no por eso vas a dejar de conversar con Dios. Acostado en tu cama, nárrale a Dios tu pesar como si fuera el psicólogo, como si fuera el terapeuta, como si fuera el psiquiatra, como si fuera un amigo. Porque a Dios no le gustan las vanas repeticiones, a Él le gusta que tú le digas lo que tú sientes y lo que tú requieres de Él. Entonces acuéstate en tu cama, conversa con Dios, o mientras estás conduciendo, o si deseas ponerte de rodillas, habla con Dios y dile lo que yo le suelo decir: Señor, no tengo ganas de arrodillarme, Señor, siento esto, esto y esto. Y entonces vas a entrar en una comunión con Dios y en una conversación con Dios y un desahogo con Dios que te va a dar mucho alivio. Y en esta comunicación con Dios debes entender que si estás pasando una depresión, de pronto has perdido el empleo, has perdido a una persona muy querida para ti, tú necesitas replantearte nuevas metas. Entonces después que Elías ya descansó y después de que se desahogó con Dios, ¿qué le dice Dios a Elías? Y lo encontramos en Primera de Reyes 19:15. Dios le dio a Elías una nueva misión: vuélvete por tu camino y ve al desierto de Damasco. Al llegar allí, ungirás a Hazael, rey de Siria. Necesitamos poner nuevas metas, necesitamos saber y poner nuevas esperanzas en lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que te has quedado sin empleo. En primer lugar, tú te tienes que agarrar de la palabra de Dios y saber que tú, cuando vayas a buscar ese empleo, lo vas a conseguir. Vas a conseguir el empleo que Dios tenga para ti. Ponte una nueva meta. Si es el hecho de que has perdido a un ser querido, ponte a pensar en qué otras cosas o qué otros seres queridos tienes y procura canalizar nueva ilusión para tu vida. Es importante porque esa tristeza te hace sentir como que todo se apagó, como que no hay nada más que hacer, cuando si tú estás vivo o si tú
aunque no tengas empleo, pero tú existes, es porque todavía tú tienes una misión que cumplir. Y lo último que Dios le dijo a Elías fue, ten amigos. Y en Primera de Reyes 19:19 le dice, así que Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safiel. Los amigos en este momento son muy necesarios. Tú necesitas tener amigos buenos, amigos que te sepan escuchar y que sepan entender y te tengan paciencia, porque tenemos mucha tendencia cuando estamos deprimidos a estar hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Necesitas tener ese amigo, esa amiga incondicional que te escucha y que está ahí presto a acompañarte. Eso sí, hay mucha tendencia a buscar de pronto como sustitutos que no siempre son los mejores. En la depresión puedes caer en drogas, puedes caer en alcohol, puedes caer en amistades no deseadas. Esa no es la forma. La forma correcta es que te sumerjas en la palabra de Dios y elijas amistades adecuadas que vayan acorde a quien tú eres. Ahora bien, vamos a la ansiedad. Ya les dije que la ansiedad era ese miedo al futuro. En primer lugar, tienes que saber si es por la pérdida de un ser querido, que esa persona ya cumplió una misión y esa persona Dios la puso a dormir. Si te quedaste sin empleo, es porque Dios decidió que de pronto te espera algo mucho mejor de lo que tú puedas imaginar. Quiero que te pongas a pensar en Abraham. Cuando Abraham, Dios le ordena, sal de la casa de tus padres, de la casa de tus parientes, a la tierra que yo te voy a dar. Lo que te quiero decir es que Dios le dijo además, yo te bendeciré y quien a ti te bendiga, yo lo bendeciré aún más. Si tú eres una persona que hace las cosas acorde a la voluntad de Dios, que no significa que a veces no te equivoques y hagas las cosas mal, el que te contrate va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque en primer lugar eres un hijo de Dios y como tal vas a ser responsable y vas a ser honesto. Y vas a hacer el cuarto de milla más extra en tu trabajo, porque todo lo que tú haces, dice la palabra de Dios, hazlo como para Dios. Ese trabajo que haces, hazlo para Dios. Cuando limpias una mesa, límpiala para Dios. Cuando tienes que cocinar, cocina para Dios. Cuando tienes que lavar el auto, lávaselo para Dios. Entonces, si todo lo que haces, lo haces para Dios, entonces tu hacer va a ser lo mejor que esa persona va a conseguir. Y tienes que pensar, mira, si tú me das trabajo, Dios te va a bendecir. Y si tú te vas sintiendo que tú eres el hijo o la hija de Dios, ten la seguridad de que tendrás una presentación diferente a ese de irte temeroso, temblando. Ay, ¿será que me dan o no me dan el trabajo? ¿Me explico? Ahora, cuando te den los ataques de ansiedad, que es ese aceleramiento del corazón y ese frío, ¿qué tienes que hacer? Detenerte, tomar aire en 5 tiempos, mantenerlo en 5 tiempos dentro tuyo y en 5 tiempos exhalarlo. Eso va a hacer que tu corazón se calme. Lo vas a hacer 2 veces. A la tercera vez te vas a lavar la cara con agua lo más fría que puedas soportar. Y vas a volver a hacer la respiración 2 veces. En 5 tiempos aspiras, 5 tiempos lo detienes y en 5 tiempos lo exhalas. Entonces te habrás calmado y en ese momento vas a conversar con Dios y vas a recurrir a su palabra, porque Dios te habla mediante su palabra. Y entonces yo te pido que por favor anotes estos versículos que te van a ser de profunda ayuda para que tú puedas superar la ansiedad. Y el primero está en Salmos 23:4, que nos dice: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque estemos rodeados de coronavirus, nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Y si tú te enfermas, y si de pronto algún familiar muere, debes saber que solamente la voluntad de Dios es divina y perfecta, aunque no la entendamos. Porque, por ejemplo, si yo cojo al pollito y le quiero explicar el teorema de Pitágoras, y le digo, mira pollito, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, el pollito no va a entender, el pollito solo come maíz. Así,
de inmensa es la mente de Dios y nosotros pretendemos entenderla. Es más, nos atrevemos a cuestionarla. Entonces muchas veces nosotros pedimos algo y Dios no nos lo da porque sencillamente no nos conviene por más que tú lo razones. Entonces tú puedes haber pedido porque se salve a alguien, porque todos en esta pandemia hemos perdido a alguien, porque se salve a alguien y Dios sencillamente te dice no, porque en su inmensa misericordia decide que esa persona duerma. Y tú te pones a pensar y dices, pero yo le pedí. Solamente Dios sabe lo que es mejor. No te atrevas a cuestionarlo, porque ¿qué nos dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe cuando Dios te contesta todo lo que tú quieres es fácil. Tener fe cuando lo que te contesta Dios no es lo que tú quieres, eso es fe. Porque la fe es saber que todo lo que sucede en tu vida es como tiene que ser y es perfecto. Cada cosa mala que te sucede, entre comillas mala, Dios la convierte en algo bueno. Hay un proverbio que dice, no te aflijas mientras Dios te corrige, porque Dios al que ama corrige, porque ¿qué padre es aquel que no corrige a su hijo? Entonces, si tú estás en aflicción, debes entender que era necesario para que tú hagas introspección y veas dentro tuyo qué tienes que mejorar, qué tienes que valorar. Ahora vamos a qué nos dice Proverbio 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué manía que tenemos los seres humanos de pensar, esto es lo lógico y esto es lo que debo de hacer. La lógica de Dios, dice la palabra, que parece locura a los hombres. Tú guíate por la palabra de Dios, no por tu razonamiento, ni porque las otras personas te digan. Tú tienes que regirte por lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice Mateo 19:26? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Según los psicólogos y las psiquiatras, la depresión crónica y la depresión grave son muy difíciles de superar. Pero sabes que con Dios todo se puede. Y ya vamos a ver cómo tenemos que descansar en la palabra de Dios, porque cuando tú te pones ansioso y te pones deprimido, tú tienes que hacer un pare y un alto y tienes que sostenerte de algo que te permita descansar. Y para eso tenemos a Filipenses 4:6-8, que ¿qué nos dice? Por nada estés ansioso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Significa, gracias Señor por esta tristeza que tengo. Gracias Señor porque esta persona murió. Gracias Señor por esta enfermedad que me envías, porque solamente Dios sabe por qué lo permite. Y continuamos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo es posible que de pronto alguien tenga tanto problema o tenga tantas dificultades y de pronto esté calmada y tranquila? Eso solamente lo da Dios. Por eso es que dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros como adventistas del séptimo día, como personas que creemos en Dios, debiéramos transmitir esa paz a pesar de estar encerrados, a pesar de la pandemia. Somos seres humanos y es normal que haya momentos en que tengamos miedo, en que nos pongamos tristes y en que nos pongamos ansiosos. Pero son momentos, ¿por qué? Porque nosotros somos carne. ¿Y qué dice San Pablo? San Pablo dice que el Espíritu quiere, pero nuestra carne no. Y dice San Pablo, es el pecado que mora en mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, si bien nosotros queremos estar en paz, queremos aún dentro de las dificultades estar felices, no es sencillo porque nuestra carne es débil. Entonces, nosotros podemos tener esos espacios y esos momentos, pero lo que debe preponderar en nuestra vida es la paz. ¿Y qué nos dice Romanos 8:26-28? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios y le pedimos mal. Pero el Espíritu Santo, que es el que lleva nuestras oraciones a Dios, nuestras conversaciones a Dios, dice que con gritos de dolor indecible se los comunica. Dios sabe todo lo que tenemos, todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos, nuestra lucha en nuestro corazón, nuestra lucha entre el lado carnal y el lado espiritual. Y Él es piadoso y bondadoso. Nosotros debemos descartar de nuestra mente ese Dios castigador, ese Dios implacable, porque Dios es amor. Imagínense David siendo un hombre conforme al corazón de Dios, ve a una mujer sabiendo que es casada, se enamora de ella, la manda a ver, la embaraza, y cuando la embaraza decide mandar al esposo a la guerra para que lo maten, se queda con la mujer y con ella tuvo a Salomón, que fue el siguiente rey de Israel, que es conocido como el hombre más sabio. Claro, las consecuencias fueron la gran depresión que él tuvo y que su hijo mayor Absalón pretendiera quitarle el reinado. Pero Dios lo perdonó. Y dice la palabra de Dios que Dios lo llevará al cielo a David. Entonces, no juzguemos. Y empecemos por no juzgarnos a nosotros mismos. Pero no nos cansemos de, si te caes, levántate, si te caes, levántate. Y procura no caer en el mismo error. Muchas veces podrás hacerlo, pero si tú te agarras de la mano de Dios, Dios va a hacer que tú tengas la fuerza para ser cada día mejor persona. ¿Y qué nos dice Primera de Pedro 5:7? Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo les voy a decir algo. Dios es justo en el conflicto cósmico y Él solamente puede ayudar a aquellas personas que quieran que Él lo ayude y que crean en Él. Creer en Dios no tiene mérito porque dice la palabra de Dios que aún los demonios creen. Creerle a Dios, esa es la diferencia. Entonces, en el momento en el que tú decides creer en Dios, en ese momento tú sabrás que aunque tú te equivoques, Dios tiene misericordia y piedad de ti. ¿Y qué nos dice Isaías 40:31? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como los águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ustedes saben por qué Dios inspira a Isaías en este versículo cuando dice levantarán las alas como águila? Y es que el águila tiene una particularidad, y es que cuando tiene 40 años, el águila, que es un ave de rapiña, es decir, se alimenta de carne, el águila tiene sus uñas tan largas que ya no puede agarrar a la presa, y su pico tan curvado que ya no puede comer, y su plumaje está tan pesado que ya no puede volar, y las águilas vuelan muy alto. Entonces, a los 40 años, en un supremo esfuerzo, toma su presa y va a lo más alto que él pueda llegar en una montaña, y esa presa la tiene ahí para alimentarse durante 6 meses, porque al ser ave de rapiña pues se alimenta de animales muertos. En ese periodo él empieza a arrancar de una en una sus plumas y arranca sus uñas. Imagínense ese momento tan doloroso para el águila. Y después de eso comienza a pegar el pico contra la roca y se lo arranca. Pasados 6 meses, el águila emerge con pico nuevo, plumas nuevas y uñas nuevas. Eso significa que se tuvo que despojar, y ese despojarse de lo viejo es algo sumamente doloroso, y emerge nuevamente para vivir 40 años más. Cuando Dios nos dice nos levantaremos alas como los águilas, nos está diciendo que aunque nos duela dejar al viejo hombre o a la vieja mujer, nos vamos a levantar jóvenes, vigorosos y fuertes. ¿Y qué nos dice Mateo 6, 32 y 33? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesite será añadido. Dios sabe de qué cosas
físicas tienes necesidad. Busca a Dios, conversa con Él, dile a Él todos tus conflictos internos, todas tus necesidades emocionales, y Él te contestará cuando deba de hacerlo. Él no necesita que tú se lo digas, sin embargo, que tú se lo digas te hace sentir bien a ti. Y antes de terminar, quiero decirles un versículo que es mi versículo preferido y que tiene que ver con que si estás deprimido o estás ansioso, comprendas que no es que te tienes que echar ahí a esperar que Dios haga algo, sino que te tienes que afianzar en Josué 1:9, que ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, iré contigo. Significa que tú tienes que hacer tu parte. Entonces, tienes que ir donde el pastor, tienes que ir al médico, porque ¿qué nos dice Lucas 5:31? Los que están sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Y la depresión y la ansiedad son una enfermedad. Busca ayuda profesional. El hombre, el ser humano, es como una mesa que tiene 4 patas. Una pata eres tú y cómo te cuidas, tu salud y tu cuerpo. Tu otra pata es la parte espiritual. La otra el trabajo y la otra tus relaciones familiares. Entonces tiene que haber un equilibrio entre todas las patitas, sabiendo que la principal es pues tu relación espiritual con Dios. Tienes que ir al médico. Ahora, muchas personas dicen, no, ¿qué voy a estar yendo de un psicólogo o un psiquiatra? ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Hay de todos. Tienes que buscar un psicólogo o un psiquiatra que vaya acorde a tu creencia. Porque si eres musulmán y crees en Alá, y buscas un psicólogo o un psiquiatra que cree en Alá, se va a hacer más fácil que puedas encontrar respuestas. Entonces, si tú eres cristiano y si tú eres adventista, busca a un profesional adventista, que sí los hay, psicólogos o psiquiatras. Dios le dio inteligencia al hombre para que el hombre pueda, gracias a él, sanar. Y todos necesitamos, o sea, yo soy psicóloga, yo también necesito tener mi psicólogo. Y ustedes dirán, ay, no es así. Ayer escuché que alguien decía, de cada 10 psicólogos, 8 tienen problemas. No, de cada 10 psicólogos no es que 8 tienen problemas. De cada 10 psicólogos, los 10 tienen problemas. ¿Acaso no somos seres humanos? Todos tenemos algún grado de dificultad por algún motivo, ya sea por nosotros mismos o ya sea porque a alguien que amamos le sucede algo. Entonces, es como pretender que el médico nunca se enferme, que porque es médico no se va a enfermar. Eso no es así. Todos necesitamos ayuda. No siempre tú te puedes ayudar a ti mismo. Entonces, busca al profesional, pero acércate también a Dios. Haz tu parte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sobre todo, porque en 2 de Timoteo 1:7, ¿qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros podemos superar la depresión y la ansiedad si en primer lugar buscamos a Dios, luego ayuda profesional y seguimos entendiendo que ese profesional lo único que es una persona que si tú la buscas pidiendo a Dios dirección, Dios la va a utilizar para también ayudarte. Y para terminar, quiero terminar con este versículo bíblico que me parece maravilloso y que es una promesa a la cual debes de aferrarte. Y Dios te dice, porque yo tengo pensamientos para ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Jeremías 29:11. Dios tiene pensamientos de paz y pensamientos de amor. Lamentablemente vivimos en un mundo de dolor y solamente con Dios podremos salir adelante.